Bienvenidos y bienvenidas a Aprendizaje de Datos y Azar. Hoy vamos a aprender dos formas para relacionar variables cualitativas y poder responder preguntas del tipo: ¿cómo se relacionan los hábitos de escucha musical en el trabajo con la visión de los efectos de la música sobre la salud mental? Todo esto utilizando Google Sheets. Las herramientas que vamos a aprender son tablas de contingencia, gráficos de columnas apiladas y cómo calcular estas herramientas en una hoja de cálculo. Vamos a considerar un ejemplo real de una encuesta en donde se preguntó por hábitos musicales y salud mental. Entre las preguntas que hicieron estaba si escuchaba música en su trabajo, y las posibles respuestas que podían elegir era sí, no o no responder, que se anota como NA. Además, se les preguntó respecto a su visión del efecto de la música en la salud mental, y las posibles respuestas que podían elegir era mejora la salud mental, no hay efecto, empeora la salud mental o no hay respuesta. Ambas variables son cualitativas, ya que los valores que pueden tomar representan categorías. En este contexto necesitamos averiguar si estas variables tienen una relación o no. Nos preguntamos, ¿cómo podemos estudiar si hay una relación entre las variables anteriores? La primera herramienta que vamos a ver es la tabla de contingencia, en donde cada columna corresponde a una categoría de una variable y cada fila corresponde a una categoría de la otra variable. En cada celda se indica el total de observaciones pertenecientes a la categoría de la fila y a la categoría de la columna simultáneamente. Ahora veamos cómo calcular esta tabla de contingencia en Google Sheets. Primero hay que seleccionar los datos de las dos variables que nos gustaría relacionar. Hacer clic en Insertar y luego Tabla dinámica. Seleccionamos dónde ubicar la tabla y se abrirá un nuevo menú. Arrastramos una variable a filas y otra a columna. Además, arrastramos cualquiera de las variables a valores y seleccionamos Count. Analicemos esta tabla. Podemos observar, por ejemplo, que hay 92 personas que no escuchan música en el trabajo y señalan que la música mejora la salud mental. También que hay 55 personas que no escuchan música en el trabajo y señalan que no hay un efecto de la música en la salud mental. Mirando estas celdas, podríamos interpretar que la gente que no escucha música en su trabajo tiende a pensar que la música mejora la salud mental, porque 92 es más grande que 55. Pero atención, hay muchas más personas en la categoría de mejora que en la de no hay efecto. Eso puede explicar por qué hay más personas entre las que no escuchan música en el trabajo, que piensan que la música mejora la salud mental. Necesitamos una manera de comparar los valores de las celdas considerando esta información. Para eso calcularemos proporciones condicionales, que corresponden a la proporción de datos que pertenecen a la categoría de una variable, condicionando por un valor de la otra. Esto corresponde a una proporción de 0,35 o a un 35%. Al comparar proporciones condicionales, podemos concluir sin preocuparnos de que el grupo que piensa que la música mejora es mayor al que piensa que no hay efecto. Entonces, ¿qué pasó con la idea de que no escuchar música en el trabajo se relaciona con pensar que la música mejora la salud mental? Comparando proporciones condicionales, nos damos cuenta que entre las personas que piensan que la música no tiene efectos en la salud mental, hay una mayor proporción de personas que no escuchan música en el trabajo. O sea, la relación es opuesta a lo que habíamos pensado mirando solo las frecuencias absolutas. Veamos otra parte de la tabla para confirmar nuestras conclusiones. Podemos ver que la mayoría de las personas escuchan música en su trabajo. Sin embargo, dentro de las personas que opinan que escuchar música mejora la salud mental, la proporción de personas que escucha música en el trabajo es mayor.
Por lo tanto, existe dependencia entre variables, es decir, hay una relación entre los hábitos de escucha musical en el trabajo con la visión de los efectos de la música sobre la salud mental. Es importante también preguntarnos cómo podemos visualizar esta relación. Para eso veremos los gráficos de columnas apiladas. Veamos cómo generarlos en Google Sheets. Vamos a seleccionar la tabla de contingencia sin los totales. Luego haremos clic en Insertar gráficos. En el menú hay que elegir Gráfico de columnas y ajustar los títulos y elementos del gráfico. Luego personalizamos el título, las etiquetas y los ejes. Este gráfico nos muestra de un golpe de vista que entre las personas que escuchan música mientras trabajan hay una tendencia más fuerte a pensar que la música mejora la salud mental. Podemos hacer este gráfico de barras con las proporciones condicionales también. Para eso, en Google Sheets seleccionamos la tabla de contingencia y en valores seleccionamos la opción porcentaje por columnas. Luego seleccionamos la tabla sin los totales. Presionamos Insertar gráfico y generamos el gráfico como en el caso anterior. Seleccionamos gráficos de columnas y en apilamientos ponemos al 100%. Así nos van a quedar las proporciones condicionales y será más fácil analizar los resultados. También arreglamos los títulos y características del gráfico. Podemos ver que en el grupo de personas que no escuchan música mientras trabajan, correspondiente a la columna del medio, hay una mayor proporción de personas que piensan que la música no tiene efecto sobre la salud mental o que la empeora. También podemos ver que en las columnas de las personas que sí escuchan música mientras trabajan, hay una mayor proporción de personas que no respondieron y también una mayor proporción de personas que piensan que la música mejora la salud mental. La columna de personas que no respondió no le vamos a prestar atención, ya que no es un grupo de personas grande y tampoco sus respuestas sirven de mucho porque no respondieron. En conclusión, ¿cómo se relacionan los hábitos de escucha musical en el trabajo con la visión de los efectos de la música sobre la salud mental? Observamos que hay una relación en donde hay visiones más positivas de los efectos de la música entre la gente que tiende a escuchar música en su trabajo. Suscríbete para más contenido. Nos vemos a la próxima.